Bien, saludos a todos, bienvenidos a este curso de óptica. Yo sé que ha pasado mucho tiempo desde la última vez que se subió un video, esto por cuestiones personales, tanto familiares, cuestiones académicas, porque estaba en el último semestre de mi carrera. Y obviamente eso me consumió mucho tiempo. Sin embargo, ahorita ya tengo disponibilidad, así que vamos a darle nuevamente a los cursos para no tenerlos tan descuidados en el canal. Y vamos a empezar con cursos distintos. Vamos a tener un curso de óptica, que vamos a estar tratando el tema de la luz. Vamos a tener un curso de electromagnetismo, que ya lo había empezado hace 3 años. Vamos a continuarlo y también vamos a iniciar un curso de física general para ir abordando todos los temas que se ven a lo largo del bachillerato o en la universidad en una licenciatura, no sé, en ingeniería o ciencias físicas, todo eso relacionado que muchas veces emplea las ecuaciones, o en este caso las ecuaciones que se ven en física para distintas implementaciones dentro del ámbito ingenieril o de la ciencia. Vamos a comenzar primero con lo que es en este curso de óptica, perdón. Vamos a comenzar a estudiar lo que son las ondas electromagnéticas. ¿Por qué necesitamos entender esto? Porque la luz es una forma de onda electromagnética. Nosotros queremos comprender la naturaleza de la misma, tenemos que entender prácticamente esta idea, conocer su naturaleza, de dónde viene, cómo proviene. En este caso nosotros tenemos una teoría particular y una teoría ondulatoria. Normalmente se establece lo que es la dualidad onda-partícula. Vamos a analizarlo ahorita como descripción a través de las ecuaciones de Maxwell como una onda. Porque todo lo que son las ecuaciones de Maxwell se dieron antes de que apareciera lo que fueron los estudios de la mecánica cuántica y obviamente hubo conceptos que todavía no se tenían bien estudiados. Por ejemplo, se pensaba que el éter, esa sustancia invisible, era la que permitía que viajara la luz a través del espacio. Pero después con el tiempo se fue así, que no existe tal sustancia llamada éter y que la luz viaja a través del vacío sin un medio de propagación en comparación con otro tipo de ondas como las ondas mecánicas o el sonido que necesitan de algún medio, ya sea, no sé, un líquido, el aire, por ejemplo, para propagarse. En el caso de la luz no es así, porque es una onda que se va alimentando por sí misma. ¿Por qué? Porque hay una interacción entre el campo eléctrico y el campo magnético. ¿Cómo podemos nosotros comprender esto y de qué manera podemos definirlo? Vamos a comenzar con esto. Vamos a comenzar primero definiendo lo que es nuestra, nuestro campo eléctrico, que vamos a tener que es una función de X y del tiempo. Va a ir variando en eso, ¿ok? Entonces, después vamos a tener lo que es, esto va a ser igual al valor medio del campo eléctrico multiplicado por el seno de Kx menos Kt. ¿Qué significa esto que tenemos? Aquí tenemos lo que es una onda sinusoidal, ¿vale? Nosotros tenemos una onda sinusoidal en este aspecto. Te voy a explicar a qué se refiere con K. Vamos a poner ahora también lo que es una función para, obviamente, el campo magnético, que va a ser lo mismo. Vamos a tener que es igual función de X y de T, medio del campo magnético, que va a multiplicar también a una sinusoidal. Caso seno Kx menos omega. Nosotros ya tenemos esta parte abarcada, ¿ok? Ya tenemos una onda sinusoidal para el campo eléctrico y para el campo magnético. Pero, ¿qué rayos significan estas constantes aquí? Vamos a ponerlos aquí con otro colorcito para que no haya confusión, haya problemas con esto. Vamos a describirla de la siguiente manera. Nosotros tenemos lo que es el valor de K, pero ¿de dónde proviene ese valor? ¿Y de dónde proviene el valor de omega? Vamos a poner que omega, vamos a definir aquí adelantito, el espacio, omega es la frecuencia angular. ¿Sí? En la caligrafía.
Para de escribir en tableta gráfica. Ya tenemos lo que es la frecuencia angular, que va a ser omega. Omega minúscula, obvio. Después vamos a tener K. Ustedes se preguntarán qué rayos es K, ¿no? Yo también me lo pregunté en su momento. Esto se le conoce como el número de onda. Bien, y lo tenemos. Tenemos K, que es el número de onda. Entonces, ya tenemos lo que es la noción de esto de aquí. También vamos a poner también otro término que nos va a ayudar. Va a ser lambda. ¿Okay? Esto que nos va a representar la longitud de onda. Yo pongo todo esto porque esto es importante, ¿no? Para conocer todo lo que es la naturaleza ondulatoria de la luz. La longitud de onda. Ya lo tenemos. Bien, nosotros ya tenemos estos, lo que significan estos términos que tenemos en nuestra ecuación. Ya tenemos esta parte abordada. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? Nosotros tenemos una onda transversal que viaja a lo largo, en este caso vamos a tenerlo a lo largo del eje X, ¿ok? Nosotros tenemos una onda que está descrita por estas dos ecuaciones. Una función de campo para nuestro campo eléctrico y una función para nuestro campo magnético que está descrito como una onda transversal que viaja a lo largo del tiempo y en el espacio en X. Por eso tenemos este valor de variable en este punto. Entonces, nosotros ya tenemos definido esto. Nosotros queremos conocer, o bueno, nosotros queremos determinar cómo podemos escribir esto en su forma de una ecuación de onda. En algún momento todos nos hemos preguntado cuál es la onda, ¿no? Ahorita vamos a proceder a escribirla, porque nosotros tenemos que llegar a la deducción de esto, a la ecuación de la onda electromagnética. Si alguien recordará, y esto ya lo abordaré en su momento, vamos a ponerlo aquí, color, vamos a definir lo que es una onda mecánica que viaja a lo largo del eje X. Por ejemplo, supongamos que tenemos una cuerda, está vibrando, ¿no? A lo largo del tiempo. Tenemos una onda mecánica que viaja a lo largo del eje X. Vamos a quitar esto para que no. Esto lo podemos definir mediante una ecuación diferencial. ¿Cuál es esa ecuación diferencial? Voy a ponerlo aquí. Vamos a tener que vamos a tener la segunda derivada parcial y de x y t variando en esas dos variables con respecto a x. Va a ir cambiando a lo largo de ese eje, que va a ser igual a 1 sobre b al cuadrado. ¿Qué es b al cuadrado? En este caso va a ser la rapidez de propagación de onda. Vamos a ponerlo aquí. Propagación, o mejor dicho, la velocidad de propagación. ¿Okay? Listo, ya tenemos esto aquí abarcado. Ahora, esto va a multiplicar nuevamente a una derivada parcial, segunda derivada parcial. Esto no es derivada al cuadrado, ¿no, chicos? Muchas veces uno se confunde. No es derivada al cuadrado, ¿ok? Vamos a tener una segunda derivada parcial con respecto al tiempo. ¿Por qué? Porque dijimos que esto es una ecuación diferencial que va a tener dos variables donde va a estar variando. Está variando con respecto al tiempo y en el espacio. Esto ya es cálculo multivariable o bueno, ecuaciones diferenciales, ¿no? En este caso. Nosotros ya tenemos esta función, o bueno, esta ecuación diferencial para describir una onda mecánica que viaja a lo largo del eje X. Ahora nosotros nos diremos, ¿cómo podemos describir una onda electromagnética de esta forma? ¿Cómo podemos nosotros llegar a ese punto? Vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener lo siguiente a continuación. Aquí ya tenemos que para definir ambos campos en forma de onda empleando las siguientes expresiones tenemos esto. Ya tenemos esta parte. Después aplicamos la ley de Faraday a una superficie rectangular. Bueno, en este caso un volumen rectangular que nos va a encerrar todo lo que es nuestra onda. Está viajando en el espacio.
lo cual podemos ilustrar de manera como lo tenemos a continuación, ¿ok? Entonces, nosotros tenemos esto de aquí que lo vamos a denominar como un frente de onda. Imaginemos que en la onda que tenemos anteriormente, tenemos acá, vamos a tener distintos planos, ¿sí? ¿Sí? De esta manera, ¿no? Esto lo que tenemos aquí es un frente de onda. Muy bien. Ya con eso, tomándolo como preámbulo, tenemos lo que es el frente de onda, vamos a tener lo que es, aquí de acuerdo a la imagen, lo que tenemos aquí es el campo eléctrico que va a estar arriba, y vamos a tener el campo magnético, que va a ser este azulito de aquí, ¿ok? Campo eléctrico, campo magnético y la dirección de propagación de la onda. Están viajando en el espacio en el eje X. Entonces, si nosotros lo anotamos como vectores, nosotros tenemos esto. Tenemos un frente de onda plana, vamos a tener esto de aquí, ¿ok? Nosotros tenemos ese frente de onda. Entonces, ¿qué pasa si nosotros tomamos un elemento diferencial de dicha onda? Voy a quitar tantito esta expresión de aquí, va a servir en un momento. Probamos con esto. Vamos a poner lo que es, vamos a tomar un pequeño segmento de esa onda. Vamos a agarrar un intervalo delta X, ¿ok? Vamos a tomar una pequeña área de aquí. Nosotros tenemos esto. Vamos a analizar nosotros en un instante dado de esa onda, ¿ok? Vamos a dejar por lo mientras que Y y Z varíen continuamente a medida que avanza sobre el eje X en condiciones. Ambas son funciones obviamente de X y T. Y vamos a considerar los valores de E, Y y de BZ en dos planos perpendiculares. En este caso en el eje Z y en el eje Y, ¿ok? Vamos entonces a hacer lo siguiente. Nosotros ya tenemos esta área, o bueno, esta sección que tenemos aquí, pero vamos a verla de frente. ¿Cómo se vería de frente en este caso? ¿Cómo podríamos nosotros emplearla? En este caso vamos a usarla de la siguiente manera, ¿ok? Si nosotros la vemos de frente, es decir, viendo de frente lo que es el eje Z, vamos a tener aquí en el plano XY nuestra sección transversal que tenemos, bueno, en este caso de la onda o del frente de onda plana, donde vamos a tener aquí la dirección del campo eléctrico, ¿ok? ¿Qué es lo que podemos apreciar a continuación? Nosotros vamos a aplicar una ley de Faraday a lo largo de este segmento. Recordemos qué es la ley de Faraday que había puesto a continuación. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Vamos a poner nuevamente la imagen para que tengamos esa referencia porque es importante. Vamos a tener esto de aquí. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a aplicar lo que es la ley. Vamos a tener lo siguiente. Vamos a ver esto. Nosotros tenemos un cuadradito aquí que podemos ver, un rectángulo que va a estar definido por E, F, G y H, 4 puntos, ¿no? Y vamos a tener que el campo eléctrico va a ir fluyendo a lo largo de este pequeño rectangulito. Nosotros vemos un puntito aquí en el centro. ¿Qué representa ese punto? El campo magnético. Está viajando hacia nosotros, porque recuerden que lo estamos viendo de frente, ¿ok? El extremo, en este caso GH del rectángulo, el que tenemos acá, está en la posición de X, ¿no? Y el extremo derecho EF, nosotros tenemos aquí este punto, X, y esto en dónde va a estar. Esto va a estar en X más delta X. ¿Qué rayos? Porque tenemos aquí el delta X, obviamente. Nosotros tenemos esos dos puntos, entonces, en el instante T, los valores de E y en estos dos lados son siguiente. Vamos a tener lo que es E, Y, X y de T, porque recordemos que es una onda que está variando con respecto a esto y con respecto al tiempo. Y vamos a tener otra para este punto. Es el punto que está adelante. Vamos a tener que es de Y. Recordemos que la onda, bueno, en este caso el campo eléctrico está viajando en Y, está variando. Vamos a tener X más A. ¿Ok? Porque está en este punto. Ya varió. Ya hubo un cambio. Aquí lo ponemos con respecto. Obviamente está cambiando. No nada más con respecto a variar. ¿Ok? Entonces, si nosotros aplicamos la ley de Faraday, recordamos
es la integral de lazo cerrado de E punto de L, es decir, un diferencial de longitud, que nos dice que el producto, bueno, la integral de E punto de L va a ser igual a menos E por A. Entonces, si nosotros tenemos esto ya establecido, en este caso vamos a tener E, que es el valor del campo eléctrico, por A, el valor que tenemos de este lado. Nosotros vamos a describir lo siguiente, vamos a tener que esto va a ser igual a menos E que por X, bueno, en este caso, mejor dicho, no por, sino aquí que es función por A, tomando lo que tenemos aquí. ¿Por qué va a ser menos? Porque nosotros cuando integramos en este tipo de integrales, lo hacemos en sentido antihorario. Y aquí como va en dirección contraria al campo eléctrico que tenemos que está fluyendo hacia arriba, como va en sentido horario, va a ser negativo. ¿Ok? Por eso tenemos este valor aquí, menos. Ahora después, ¿qué sigue? Vamos a tener más, que aquí ya va en sentido eléctrico, por eso tenemos un valor positivo. Y vamos a tener que es E, nuevamente Y, arriba, X más delta X, T, porque son estas dos variables, que va a multiplicar a, que es la longitud, en este caso, de rectangulito que tenemos aquí. Ok, entonces, ya que tenemos esto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a factorizar esta expresión. Vamos a ponerlo de una forma más elegante para que no se vea tan fea. Vamos a tener lo que es esto. Ponemos las variables independientes en la función. Menos X, T. Listo, nosotros ya factorizamos esto. Nosotros ahora, ¿qué tenemos que hacer con esta expresión que ya tenemos? Nosotros tenemos que determinar lo que es el flujo magnético. ¿Cómo es el flujo magnético? Se representa por la letra griega pi mayúscula. En este caso va a ser dB, que hay un flujo de campo magnético. ¿Ok? Ya tenemos esta parte, entonces. Ahora lo que sigue. Vamos a determinar el flujo magnético que fluye a través de esta área que tenemos aquí. ¿Ok? Entonces, se supone que delta X es lo suficientemente pequeño como para que B, Z, porque recordemos que el campo magnético está viajando en Z, sea lo suficientemente uniforme en todo el rectángulo. En este caso vamos a tener que este flujo va a ser igual a B en Z con respecto a X y T, porque también está cambiando con respecto a la dirección y con respecto al tiempo, multiplicado por A. ¿Okay? Y esto va a ser igual a B Z. Entonces estamos tomando un segmento muy pequeño de este rectángulo, que le habíamos puesto la área, que va a multiplicar a A por delta X. ¿Ok? Del área. Esto que tenemos creado, A por delta X, que es el área del rectángulo. Estamos analizando nosotros el flujo en ese punto. ¿Ok? Entonces, si nosotros aplicamos una derivada con respecto al tiempo del flujo magnético, vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener que esto va a ser igual a la derivada parcial, una función de dos variables, x, t, con respecto al tiempo. ¿Ok? Nosotros ya tenemos eso que va a multiplicar a por delta x. Esto queda sin cambios. ¿Por qué? Esto no es esto no es algo que está dependiendo de esto. ¿Ok? Nosotros ya tenemos esta parte abarcada. Entonces, si nosotros utilizamos esto, ¿qué podemos hacer ahora? Utilizamos esto y vamos a escribir lo siguiente. Vamos a escribir entonces lo que es la ley de Faraday. Vamos a sustituir esta parte que tenemos. Es igual a lo siguiente. Ya tenemos el lado izquierdo. Esto de acá. Esta parte. ¿Okay? Entonces vamos a ponerlo y reescribirlo. Vamos a poner entonces que esto es y, x más
Y respecto a X y con respecto. Ya tenemos eso. ¿Qué vamos a tener del lado derecho? Vamos a tener que esto es igual a menos delta, en este caso la derivada parcial de P en Z con respecto a esto que va a multiplicar a A por delta X. ¿Okay? Nosotros ya tenemos eso. ¿Qué podemos hacer ahora? Esto lo podemos escribir de la siguiente manera. Si nosotros nos damos cuenta, tenemos este término aquí y este término acá. Si nosotros dividimos todo entre A, nos va a quedar únicamente, vamos a borrar eso que tenemos ahí, va a quedar únicamente esto, de esta manera. ¿Okay? Y obviamente este término que tenemos aquí, vamos a pasarlo de esta manera como delta X. Vamos a borrarlo entonces, porque no está de este lado. Matemáticamente lo que estamos haciendo es dividiendo sobre delta X en cada lado de la expresión. Entonces, ya que tenemos esto, tenemos que imaginar que el rectángulo se encoge hasta quedar un punto pequeñito. Entonces, si nosotros hacemos esto, esta expresión va a tener la siguiente forma. Vamos a tener que es la derivada parcial de eléctrico con respecto a X. Lo estamos haciendo infinitamente pequeño. Entonces, ¿esto que va a ser igual? A menos la derivada parcial del campo magnético en el eje Z con respecto al tiempo y a la posición con respecto. Tenemos esto de aquí. ¿Qué nos demuestra esta expresión que tenemos aquí? Que si hay una componente de BZ del campo magnético que varía con el tiempo, también debe haber una componente Y del campo eléctrico que se va a modificar con X, con respecto a X y a la inversa. Vamos a dejar un poquito de lado esta expresión y vamos con lo que sigue. Ahora, ya tenemos la parte del campo eléctrico. Ahora tenemos que trabajar la parte del campo magnético. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer para trabajar esa parte? Entonces, vamos a nosotros a poner una imagencita aquí en este lado para representarlo, para que no haya confusiones. Vamos a poner esto acá. Vamos a tomar ahora un elemento diferencial, pero en lugar de que se encuentre ubicado en el plano XY, se va a encontrar ahora ubicado en el plano XZ. ¿Okay? Nosotros tenemos esta área de aquí. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ahora lo que nosotros tenemos que hacer es poner ahora la misma perspectiva, vamos a verla de frente. ¿Y cómo se vería de frente dicha expresión? O bueno, mejor dicho, la figura. Se vería de esta manera. Hacerlo un poco más grande para que se alcance a apreciar. De lado. Ya tenemos esto aquí. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a tomar ahora la ley de Ampère para aplicarla al rectángulo que se ilustra en la imagen que tenemos aquí. Esta parte. ¿Okay? Entonces, nosotros ya tenemos estas imágenes. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer la manipulación matemática para poder deducir todo lo que estamos analizando. Entonces, vamos a tener ahora que la integral, lazo cerrado, del campo magnético por un diferencial de L, es decir, el producto punto de esto, la integral del lazo cerrado del producto punto de B punto de L, todo es vectorialmente hablando, vamos a tener que esto va a ser igual a menos BZ depende de X más delta X. ¿Okay? ¿Por qué negativo? Porque aquí si se dan cuenta, nosotros recordemos que integramos en sentido antihorario. Entonces, si nosotros integramos en ese sentido, aquí estamos en sentido contrario del campo magnético. Entonces, por eso nos da negativo. ¿Ok? Después, más positivo, P en Z, con respecto a X, T, todo esto por A. Yo me falta ponerlo aquí, por A. Vamos a poner
menos apretado para que se vea mejor. Nosotros ya tenemos esto hecho, ¿ok? Suponiendo una vez más que el rectángulo es angosto, es decir, lo suficientemente pequeño, vamos a tomar una aproximación de flujo eléctrico. En este caso vamos a tener que el flujo eléctrico, es decir, phi mayúscula, eléctrico, por eso ponemos una E, va a ser igual a E en Y respecto a X y T por A. Va a ser igual nuevamente a nuestra componente de campo eléctrico en Y con respecto a X y T, porque va variando, por A X. Nosotros ya tenemos esta parte cubierta, ¿no? Entonces, si nosotros lo expresamos de otra manera, vamos a tener que la derivada, aplicando igual derivación como la vez pasada para el campo magnético, pero en este caso para el flujo eléctrico, vamos a tener esto con respecto al tiempo, porque va a ir variando en el tiempo, va a ser igual a la derivada parcial de todo esto respecto al tiempo. ¿Sí? Esto que va a multiplicar a por delta X. Nosotros ya tenemos esta parte. Ahora, ¿cómo nosotros podemos escribirla? Si ya tenemos esto. Del lado izquierdo podemos escribir esto y vamos a tener entonces P z X más delta X T, nuevamente reescribiendo toda la expresión, por A más P z X y T A igual. En este caso vamos a tener la derivada parcial de Y, X y T, la derivada parcial con respecto al tiempo. Nosotros ya tenemos esta parte, bueno, nos falta poner lo que es A delta X, ¿okay? Pero algo nos falta. ¿Qué es precisamente lo que nos falta en esta parte? ¿Qué es lo que nos está faltando? Si nosotros recordamos la ley de inducción de Faraday, esta es, la ponemos de otro color, para la integral de punto de L igual a μ0 por epsilon sub 0 por la derivada parcial flujo eléctrico con respecto al tiempo. ¿Qué representan estos valores de aquí? Esto es la permeabilidad en el vacío. Y esto de aquí es la permitividad en el vacío. En el vacío. Ok, ya tenemos estas partes cubiertas. Entonces, si nosotros expresamos de esta manera, entonces nos damos cuenta que nos falta esto, ¿no? Nosotros ya tenemos lo que es la derivada del flujo eléctrico con respecto al tiempo, que es igual a esto de acá, que es lo que tenemos aquí escrito. Entonces, ¿qué es lo que nos falta aquí poner? Mu sub 0 por epsilon sub 0. Nosotros ya tenemos esta parte entonces cubierta. Una vez que ya tenemos esto, podemos darnos cuenta siguiente. Vamos a dividir ahora ambos lados de esta expresión entre A y delta X. ¿Y cómo nos va a quedar? Nos va a quedar como, o bueno, si nosotros nos ahorramos pasos y tomamos el límite de X, de delta X cuando tiende a 0, entonces lo que vamos a tener de este lado va a ser igual a menos la derivada parcial de B en Z con X y T en función de X y T con respecto a X. Va a ser igual a permeabilidad en el vacío por la permitividad en el vacío por la derivada parcial E en Y en función de X
t con respecto a quién, a t, ¿ok? Nosotros ya tenemos esto. Y toda la manipulación matemática que hicimos aquí es exactamente lo mismo que se hizo. Tomar esta parte, ¿ok? Entonces, nosotros ya tenemos esta parte, ya la tenemos abarcada. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos con el siguiente paso. Vamos a la siguiente página. Entonces, nosotros ya tenemos esto. Vamos ahora a tomar las derivadas parciales con respecto a x en ambos lados de la ecuación. ¿Cómo nos va a quedar? Nos va a quedar, para la primera ecuación que teníamos, vamos a tener la segunda derivada de y, esta fue la primera que vimos, con respecto a x. Me pongo un poquito mejor. Ahora sí, ahí está. Ya tenemos esta parte. Y después tenemos la derivada parcial, segunda derivada parcial de b en z en función de x y t con respecto a x y a t. Estamos derivando aquí con respecto a x, ¿ok? Y después vamos a tener lo siguiente. Vamos a aplicar ahora la derivada parcial con respecto a esta parte. Entonces vamos a tener la segunda derivada de lo que nosotros vimos aquí. Vamos a derivarla ahora con respecto al tiempo. Esta fue con respecto a x y ahora con respecto al tiempo. Vamos a tener entonces la segunda derivada parcial de b en z en función de x t con respecto a x t. Obviamente esto es negativo, ¿no? Porque nos dio un valor negativo. Así, y esto va a ser igual, sabemos, a epsilon sub 0, mu sub 0, ¿ok? Por la segunda derivada parcial de e en y en función de x y t con respecto. Nosotros ya tenemos esto cubierto, entonces, ¿qué es lo que procede? Podemos combinar estas ecuaciones. Si nos damos cuenta, nosotros tenemos que esto de aquí es igual a esto. Podemos simplemente reemplazarlo, es decir, vamos a tener lo siguiente. Segunda derivada de e en y. De hecho, aquí nos falta un signo menos. ¿Siento? Tenemos esto de aquí que va a ser igual a esto de acá. Vamos a tener entonces la segunda derivada parcial de e en y en función de x y t va a ser igual, con respecto a x, va a ser igual a e sub 0 por mu sub 0. Y esto aquí, en este caso vamos a tener la segunda derivada parcial e en y con respecto a x y t. Va a multiplicar, digo que va, perdón, está derivado con respecto a t. Es la segunda derivada parcial de e en y en función de x y t con respecto al tiempo. ¿Ok? Nosotros ya tenemos entonces a este punto la ecuación es la ecuación de onda electromagnética, ponerlo como m en el vacío. Ok, ya tenemos esta parte trabajada. Entonces, si nosotros ya tenemos esta parte trabajada, ¿qué es lo que nos resta hacer? Si nosotros nos damos cuenta, esto de aquí a qué va a ser igual con respecto a la primera ecuación que vimos de una onda mecánica. Sabemos que esto va a ser igual a 1 sobre la velocidad al cuadrado, que es igual a esto que tenemos. Y si nosotros despejamos la velocidad aquí, vamos a tener que es 1 sobre la raíz cuadrada de epsilon sub 0 por mu sub 0. ¿Esto aquí va a ser igual? Nosotros hacemos la sustitución matemática. De estos valores que tenemos aquí, vamos a tener que esto va a ser igual a 3, 10 a la 8 metros. Y esto que tenemos aquí, caballeros, es la velocidad de la luz.
Entonces, nosotros ya dedujimos o logramos encontrar lo que es la velocidad de la luz a través de esta expresión. Y esto fue lo que nos permitió comprender la naturaleza electromagnética de esto. Ahora, si se preguntan, porque sé que muchos se lo van a preguntar, ¿qué valor corresponde cada uno, no? Esto equivale a 8.85 10 menos 12 Coulomb cuadrado sobre Newton por metro cuadrado. ¿Ok? Esas son las unidades. Para la permitividad y para la permeabilidad va a ser 4pi 10 a la menos 7 newtons sobre área al cuadrado. ¿Ok? Como dijimos, esto lo sustituimos aquí y nos da el valor de 3 por 10 al 8 metros por segundo, que es la velocidad de la luz. Y de esta manera podemos nosotros conocer la naturaleza electromagnética de la luz como una onda transversal que va viajando en el eje X, que va variando con respecto a X y al tiempo. Espero les haya gustado. No olviden suscribirse para poder tener más conceptos con respecto a esto, con respecto al curso que se va a ir dando y con respecto a los demás cursos que vamos a ir abordando, también de matemáticas, donde se van a ir viendo muchos aspectos, también como de cálculo y todo lo que es las matemáticas, desde nivel bachillerato hasta nivel licenciatura, obviamente. Ya después, si todo va bien, damos cursos más avanzados de cálculo que ya es análisis real, ¿ok? Muchas gracias por su apoyo y nos vemos en la siguiente lección. Hasta pronto.